Existe una tierra en donde la historia y las luchas sociales se encuentran y convergen en un centro tan diverso como el mismo pensamiento humano. Una civilización que ha sido rescatada por los estudiosos de la lengua y la historia, que hoy por hoy intentan reconstruir un rompecabezas de lo que alguna vez fue la civilización maya. Motul, un pueblo del estado de Yucatán, es la tierra que fue partícipe de este rescate. Entre grandes personajes de la historia y hasta su mismo nombre, se ve rodeado de enigmas, transcripciones y modernización de una lengua que corre el riesgo de quedar extinta. Existen diferentes formas de traducir Motul, según César Can Canul, lingüista experto y maya hablante nativo, nos muestra que en el libro de Manuel Rejón García se hace mención que el nombre de Mutul puede provenir de un dios maya que, en opinión de los antiguos, era el dios que reinaba en los malos tiempos y en los días adversos, también llamado Multulsec, que con el tiempo llegó a reducirse a Mutul. Sin embargo, las diferentes interpretaciones que se pueden encontrar respecto a Motul siempre van a coincidir en lo mismo. La reducción de cualquier interpretación es Mutul. En el Gran Libro de Yucatán se habla de que Mutul provino de un habitante llamado Sac Mutul, que quiere decir hombre blanco. De igual forma se menciona que Mutul viene de las voces mayas Mautul, que significa no rebose. Como un juego del destino, Motul coincide con Oxcuscap, en que ambas regiones fueron fundadas 3 veces. Bueno, pues hay muchas historias, ¿verdad? La primera es de que Motul pues formó parte de una comunidad maya como toda la península. Se dice o se cuenta que Motul inició empezaron los primeros habitantes mayas en una zona que nosotros conocemos como Uquí, donde todavía existen vestigios, donde tal vez existió alguna pirámide o algún centro ceremonial maya. Y bueno, pues este lugar estaba cerca de una especie de laguna, según nos han comentado, y llegó una ocasión una tormenta muy fuerte en aquel entonces y esos lugares quedaron inundados, o lo que bien refería la gente en lengua maya es de que el lugar había rebosado, el lugar rebosó, ¿no? Y entonces de ese lugar se mueven unos kilómetros hasta llegar a esta zona, y por eso Motul viene del lugar que no rebosa, el lugar que no se inunda, ¿no? Entonces de ahí se acercan a esta zona que es un poco más alta, y aquí se vuelve a reconstruir esta población maya que dirigía el sacerdote Sacmutul. Estamos hablando más o menos del siglo VI, más o menos, cuando esto ocurrió. Posteriormente, después de este tiempo, pues vino antes de la conquista, ¿no? Estos espacios que eran pues políticamente apoderados por grupos, y aquí estuvo los Quepech, que eran los encargados de todo este cacicazgo de Quepech. Era un área de influencia bastante grande donde se empezó a fundar Motul. Después llegó la parte de la conquista y Francisco de Bracamontes pues fue el comisionado de esta provincia a la que nosotros pertenecimos. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, Motul se convirtió en el centro de producción enequenera de Yucatán y vivió su gran época de oro. La ciudad llegó a tener tanta importancia como la misma capital del estado y llegó a ser conocida como la perla de la costa. Pues fue el auge del oro verde, del enequén. En aquellos tiempos Motul
pues estaba rodeado prácticamente de haciendas. Aquí vivían los hacendados más importantes y económicamente Motul estaba en un nivel superior a cualquier otro municipio del estado de Yucatán. Aquí es donde salía la riqueza que se distribuía para todo el estado, que se llevaba la fibra hasta Cizal para ser transportada y demás. Y bueno, muchos hombres y mujeres, familias completas, vivieron en estas haciendas henequeneras, que lamentablemente hoy pues muchas ya son privadas y que han dejado de ser lo que antes eran. Pero imaginemos la gran cantidad de hectáreas que se podían sembrar de este oro verde, que podíamos ver pues ahora sí las zonas henequeneras, las comunidades, pero que el henequén se cultiva solo, dice, ¿no? Por eso, entonces es ahí cuando pues este oro verde servía para pues sacar el sosquil, ¿no? El sosquil servía para hacer las sogas, prendas, alfombras y muchos productos que eran pues utilizados localmente y exportados también de igual manera. Y bueno, pues esta época fue una época donde tuvo mucha parte pujanza económica. Lo podemos observar en el tipo de casonas que aquí se construyeron. Motul llegó a tener un teatro antes de la ciudad de Mérida, donde se hizo un congreso incluso por parte de Felipe Carrillo Puerto. En fin, es una ciudad que a través del henequén pues mostró esa grandeza económica. Dentro de la plaza central de Motul se levanta orgullosa la iglesia de San Juan Bautista, iglesia cuya construcción inició en 1567 con grandes rocas de antiguos restos mayas y concluyó en 1651. Hoy, a 373 años de su construcción, esta iglesia es el centro de reunión donde los motuleños expresan su devoción. Y bueno, ahí fue cuando inician pues prácticamente en el año más o menos de 1545-46 la construcción del templo que vemos en la parte de atrás, que es un templo maravilloso, y quiero empezar con él porque creo que es uno de los edificios más antiguos. Primero, hablar de que debajo de él existió un centro ceremonial maya, ¿no? Como en todos. Y lo podemos observar, o los historiadores que han venido a dar conferencias sobre el tema, pues, ¿cómo lo podemos observar? En el tipo de piedras que tiene esta construcción. Que imaginemos que duró más de 100 años su construcción y tiene 3 etapas importantes. La primera, que fue la capilla de indios, que es la que vemos si nos ponemos de frente en el lado derecho, y se ve todavía el vestigio de donde estuvo esta capilla de indios, que era pues era como una casa de paja larga, donde la gente venía a escuchar los sermones religiosos de aquel entonces. Luego se construyó la parte de la bóveda, que es esta bóveda principal, que es muy similar a la de Tzitzantún, ¿no? Y que fueron varias las etapas hasta lo que hoy vemos en la actualidad, que tiene pues una entrada muy hermosa con detalles muy propios. Es una iglesia muy austera en cuanto a detalles arquitectónicos. Es muy simple porque fue franciscana, ¿no? De la orden franciscana, pero no deja de sorprendernos. Tiene cosas únicas que solamente aquí podemos observar. Es único en su tipo porque aquí ustedes conocen que las iglesias tienen como pequeños caminos en su interior que le llaman las gallinitas ciegas. Este fue una de las primeras iglesias en todo el estado de Yucatán que llegó a tener ese camino que servía para darle mantenimiento debido a la altura que tiene este espacio. Y la iglesia es un lugar sin duda importante. También luego se construyó después de la bóveda la parte del convento franciscano, donde vivieron los franciscanos, donde todavía hay pues vestigios de esa época, de ese tiempo, de esta austeridad que vivían los que ahí vivían. A pesar de que la iglesia fue construida para San Juan Bautista, la fiesta patronal más importante de Motul es para la Virgen del Carmen. Ángel Chan, un apasionado de la historia de su comunidad, nos cuenta la leyenda de unos soldados que fueron salvados por la Virgen del Carmen. Pues llaman a todos los jóvenes de 18 años en adelante, ¿verdad?, para que se sumaran a este destacamento militar para ir a pelear a Campeche.
y pues según hay una leyenda que dice que estos jóvenes cuando estaban en Campeche, estos motuleños, en el camino pues los observó una persona chaparrita, de pelo ondulado, cargando a un bebé y una lámpara y que les decía que a dónde iban, los muchachos le dijeron dónde iban y que luego se les apareció en el destacamento militar, que ella procuraba mantenerlos alimentados, cuidados y dándoles motivación de que iban a regresar con bien a casa. Cuando retornan a Motul, pues resulta que surge, pues la gente le preguntaba que cómo les había ido y ellos fueron comentando a sus abuelas, a sus papás, ¿verdad? De que pues había una señora chaparrita y demás, y cuando ven la imagen de la Virgen del Carmen que tenían los soldados dicen es muy parecida a ella. Entonces la gente se enfoca y se aboca de que la Virgen del Carmen protegió a los motuleños estando en una situación difícil. Y a partir de ahí esta imagen fue teniendo sus novenarios, fue recorriendo varias partes del municipio, era la Virgen del pueblo y para el pueblo, y se convirtió hoy por hoy en una de las fiestas más importantes que tenemos en Motul. Y posteriormente la bajada, que es un símbolo muy importante que pocas personas tal vez sepan, pero que aquí cada 1 de julio, al repicar de las campanas a las 3:30 de la mañana, todos los motuleños que son creyentes o devotos de la Virgen del Carmen nos tenemos que levantar muy temprano, ¿verdad?, para venir hasta la plaza principal y ser partícipes de lo que nosotros le llamamos la bajada de la imagen de la Virgen del Carmen. La bajan del oratorio, la ponen a disposición del pueblo para ser festejada. Pero no solamente es eso, sino que a las 3, 4 de la mañana en punto inicia una procesión nocturna o de madrugada, donde más de 3,000, 4,000 personas acompañan a la imagen de la Virgen en su primer recorrido que hace por el centro de la ciudad. Y durante ese recorrido pasan cosas muy importantes. Lo primero es que aquí estamos distribuidos por centros pastorales. Cada centro pastoral realiza sus arcos de flores. Cada flor que tú llevas como integrante del centro pastoral significa una devoción, un acto de agradecimiento, de petición o algo. Y se forma con las peticiones de todos los vecinos un arco de flores. Pero son de 21 a 24 arcos que se forman y que se ponen en lugares estratégicos del recorrido. La imagen pasa por esos lugares, se escuchan las campanas, los voladores, la música de charanga, la multitud de gente que está. Y mientras se realiza la misa, estamos hablando de 5 a 6 de la mañana, pues todos los motuleños vemos el amanecer del primer día de julio. Y así, eso es el simbolismo de que con eso arrancamos nuestra fiesta tradicional. Y todos los días a las 12 podemos observar los que visitan esta ciudad cómo entran y salen los gremios propios. ¿Y cómo lo hacen? Pues con la tradicional cabeza de cochino, con los estandartes que son muy antiguos, hay unos que llevan más de 100, 120 años de devoción hacia la Virgen. Podemos observar a niños, jóvenes y adultos portando la vestimenta regional, ese orgullo, ¿no?, de venir. Por ejemplo, cuando es el gremio de panaderos, pues ves a los niños vestidos de panaderos, el gremio de cocheros, pues viene un carruaje todavía acompañando el gremio, la música propia de charanga. En cada pueblo de Yucatán la charanga tiene que acoplarse al lugar. Por ejemplo, aquí la imagen tiene su propio himno dedicado a la Virgen del Carmen y pues la charanga tiene que saber ese himno a la Virgen del Carmen, que es el que va tocando durante todo la entrada y la salida de la imagen. Y la verdad son días de fiesta, de alegría. Por las noches se quema pirotecnia. Aquí nuestra plaza pública o principal se vuelve pues un centro de reunión familiar, de recibir visitantes, y se activa la ciudad y el municipio de una manera inexplicable. En Motul, la historia no es lo único que te puede cautivar, sino también su gastronomía. En este lugar, con el recién y bien merecido título de Pueblo Mágico, se tienen huevos. Unos huevos motuleños que han sido emblemáticos desde los tiempos de Felipe Carrillo Puerto. Y bueno, pues hay un momento muy importante de la historia que tiene que ver con Motul, cuando viene José Vasconcelos, acompañado de Diego Rivera. Estaban en las gestiones de la Universidad Autónoma de Yucatán, viene de sorpresa a Motul, y Carrillo Puerto solía reunirse en todo el estado en cuevas, cavernas o cenotes, ¿no?
y aquí en Motul contamos con uno. Y era uno de sus lugares pues predilectos porque pertenece a su comunidad, me imagino que ahí lo conocía muy bien. Entonces este espacio llega al lugar, había un cocinero encargado del cenote, y cuando llega pues se sorprende que haya llegado el gobernador con invitados tan especiales y que no hayan avisado. Y le dice, oye, cocina algo que tengas, por favor, con lo que tengas, porque tenemos 2 invitados especiales. Sí, señor. Y normalmente en una cocina yucateca, ¿qué hay? Frijoles, tostadas, huevitos, y pues hacen esta tostada, frijolito, el huevo estrellado, y la magia de esto fue la salsa, que fue tomate, como algo básico, ¿verdad? Hay unos que dicen que le ponen jamón y otras cosas, pero bueno, me imagino que fue tomate como algo básico. Lo sirve y cuando pues lo degustan, pregunta el propio José Vasconcelos, oye Carrillo, ¿qué es esto que nos estás dando de comer? Y pues él lo ve y no lo conoce tampoco, dice, son unos auténticos huevos motuleños. De ahí se bautiza como los huevos motuleños y se vuelve, pues ahora sí, cada que venía un visitante, oye, invítanos a lo que invitaste a Vasconcelos, ¿no? Y ahí se fue promoviendo mucho esto de los huevos motuleños, que es un platillo internacional. Tú vas a cualquier parte del mundo y huevos motuleños están. Obviamente, y quiero sin faltar al respeto a la vida culinaria, cada quien tiene su estilo, su forma. Lo original, pues nada más Carrillo Puerto lo probó, ¿verdad? Que hoy por hoy la gente le ha añadido cosas, lo ha dejado a su estilo, a su forma, acercándose lo más a la receta original. Pero la receta original, pues repito, nada más los que estuvieron en aquella época nos pueden decir con certeza cómo fue ese platillo. Y hoy por hoy este es un platillo que representa a Motul, ¿no? Si tú vienes a Motul y no comes huevos motuleños, es como que no hayas venido a Motul. Y es aquí donde pues la gastronomía la retoma doña Evelia, que es la maestra Evelia, cuando se construye el mercado 20 de noviembre. Pues ella tenía una cafetería y de pronto pues empezó a elaborar este huevo motuleño, pegó y pues la gente viene y hoy, a partir de ese éxito que tuvo doña Evelia, los restaurantes fueron retomando este platillo que ya se estaba perdiendo y que hoy por hoy en varios puntos, en varios restaurantes de nuestra comunidad, pues se vende esta delicia, ¿no? Motul, siendo cuna de los grandes movimientos sociales de la historia de México, vio nacer a un hombre que, si bien no tenía la piel morena, valiéndose de su imagen, logra poner en alto a la comunidad maya, quien padecía del profundo racismo que existía en la época. Una de las grandes acciones que llevó a Felipe Carrillo Puerto a ser una leyenda en la historia fue precisamente derribar los muros, tanto físicos como ideológicos, que dividían a la población indígena de la casta divina. Hoy en día se puede visitar la casa en donde él y sus 14 hermanos vivieron, en la actual Biblioteca Museo de Felipe Carrillo Puerto. Carrillo Puerto es otro de los personajes muy importantes que tenemos aquí en Motul. Él desde muy niño nació en la casa que hoy es museo. Según nos contaban, o los que saben del tema, que Carrillo Puerto siempre procuraba ayudar a los que menos tienen. Incluso cuando los leñadores llegaban a vender sus leñas a su papá, el papá decía, no, Carrillo, ya hay suficiente, ¿para qué queremos más, papá? Cómprale. El señor ve cuánto ha caminado para traernos ese tercio de leña, cómpraselo y ya lo venderemos aquí, ¿no? Era una forma de vivir esa ayuda, ¿no? Y en su juventud y adolescencia lo vienen a buscar pues unos habitantes de Tzununcán, de la hacienda Tzununcán, y le decían que el hacendado había cerrado el camino, había privatizado un camino que a ellos los conducía hacia sus parcelas, y él, empoderado, ¿no? Pues en la lucha y defensa del pueblo maya, pues va y dice, pues señores, esto es sencillo, vamos a derrumbar la albarrada, ¿no? Va y bota la albarrada, vuelve a abrir el camino y a partir de ahí se agarra un problema serio con el hacendado. E incluso es su primera vez que entra a una cárcel, ¿no?
Carrillo Puerto, según tengo entendido, ha sido presidente municipal de Motul, empezó su vida política y que Carrillo Puerto pues empieza con esta etapa tan bonita, ¿no? de su vida política, ayudando a la gente, tiene que irse de Yucatán, es ahí cuando se acerca al grupo de Emiliano Zapata, conoce, aprende, regresa. Él aprende la lengua maya por el acercamiento que tenía con el pueblo maya, en especial por una señora que ayudaba en su casa, con la que pues, practicaba esta lengua maya, y él aprendió como una lengua natural, común, propia, ¿no? Incluso cuando se dirigía al pueblo que venía aquí a su casa, pues lo hacía en lengua maya para tener esa mejor comunicación con la comunidad. Llega el momento en el que ya decide participar de manera más activa en la vida política de nuestro estado y pues participa como candidato al gobierno del estado por el Partido Socialista del Sureste, ganando de manera rotunda, o sea, un éxito impresionante que tuvo en aquel entonces, donde el pueblo maya fue el que decidió que él sea el que gobierne el estado. Y pues se dice que Carrillo Puerto lo primero que hizo al momento de tomar protesta como gobernador del estado fue expresarse en nuestra lengua maya, en nuestra lengua materna, desde el balcón principal del Palacio de Gobierno, y que a partir de ahí fueron 2 años nada más que duró su periodo de gobierno de Carrillo Puerto, pero que hizo cosas extraordinarias, o sea, muy adelantadas a la época que se vivía. Otra de las acciones muy importantes que quedan grabadas en la historia fue el que hizo la apertura para llegar a los centros ceremoniales tanto de Uxmal como de Chichén Itzá. Antes de Carrillo Puerto no se sabía de la existencia de esos lugares, eran lugares abandonados. Después del tiempo de Carrillo Puerto, él mismo verificó que se construyeran los caminos de acceso a estos centros ceremoniales, que se abrieran los caminos para llegar al lugar que fue el inicio de nuestra cultura, de nuestra historia, ¿no? Él rendía tributo a todo lo que era nuestro, esa identidad como yucateco, como del sur del estado, pues del país. Lo hacía una persona muy enamorada del lugar en donde pertenecía. Bueno, en realidad para mí es una satisfacción que todavía, luego de 100 años de la muerte de don Felipe Carrillo, se interese y haya crecido más el interés por su obra y su figura. Algunos años después, y se hizo realidad de que esta casa donde nació don Felipe Carrillo Puerto se convirtiera en museo-biblioteca. Cuando se inauguró, vino el profesor Enrique Olivares Santana y estaba el licenciado Renan Solís con el profesor Olivares Santana. Y me platicó el licenciado que le dijo al maestro, bueno, pues creo que ya cumplí con el Senado. Y el profesor le dijo, no cumpliste con el Senado, le cumpliste a tu pueblo. Dice, muy acertado el maestro Olivares. Fue tu bandera la unión, tu escudo la virtud, por eso el indio con fe te tiene gratitud. En Yucatán, tu nombre es grandeza y redención, trabajo, noble misión. Por eso a ti, con devoción, recuerdos que ofrendamos con el corazón. Chichén Itzá, dice por ti, con lujo y vanidad, lo grande que es Yucatán, y el mundo así conocerá las ruinas prodigiosas que hay en el Maya. Felipe Carrillo, tu nombre es inmortal, lo dicen las aves, las flores del rosal, las florecillas del rosal. Tu lema, tierra y libertad, Chichén
Guzmán, tu ausencia llorará. Felipe Carrillo, tu nombre es inmortal, lo dicen las aves, las flores del rosal, las florecillas de rosal. Tu lema, tierra, tierra y libertad, Guzmán, tu ausencia llorará. Muchísimas gracias. Hay una frase que me gusta mucho de Carrillo Puerto, que dice: nada posee el que esclaviza, todo lo tiene el que amor da. Yo creo que esa frase nos puede generar, pues, cómo era su visión y su forma de ver las cosas, que ahora sí, que las personas, que era recíproco ese amor que recibía del pueblo, porque él les daba atención y procuraba siempre lo mejor, ¿no? Entonces, este hombre pues hizo grandes acciones en tan solo 2 años de gobierno, y pues siendo él gobernador del estado en funciones, le hacen un juicio militar, ¿no? Y fue así como cuando él ya se estaba yendo, escapándose, cuando lo traicionan. Por eso también le dicen el apóstol rojo de los mayas, ¿no? Porque es una historia muy similar. Hubo un traidor en ese lugar, y los llevan a la expenitenciaría, o la que fue Penitenciaría Juárez, que hoy es la expenitenciaría Juárez. Ahí lo encarcelan, ahí él sigue escribiendo, sigue dedicándole cartas a sus hijas, a su hijo, y bueno, pasa poco tiempo, y en una madrugada del 2 de enero, para amanecer 3, ¿verdad? 3 de enero, en la madrugada, 4 de la mañana, según los periódicos de aquel entonces, señalan que pues lo llevan al paredón municipal del cementerio de Mérida, y ahí fue cuando lo fusilan, ¿no? Lo fusilan junto con sus hermanos, y se vuelve una noticia triste, desgarradora. Muere una persona, pero nace una leyenda que hasta hoy por hoy, si nosotros nos adentramos, y que te recomiendo leer sobre la historia de Carrillo Puerto, te vas a apasionar, porque era un hombre con una visión muy adelantada a su época, y que fue un hombre que siempre, digo, con defectos, pero creo que con más virtudes, ¿no? Un hombre que siempre pensó por los demás, por los más desprotegidos. Y eso creo que hoy por hoy sigue siendo una tarea de los que actualmente gobiernan y demás, ¿no? Voy a leerles las palabras de su amigo, de don Felipe Carrillo, el poeta Luis Rosado Vega. Y decía: quiero recordar por último las frecuentes noches cuando, después de todo trabajo, ya a altas horas, me invitaba a acompañarlo en su auto para recorrer las avenidas más solitarias en las afueras de Mérida. Entonces él se expansionaba, asomaba el hombre, abría su alma a la intimidad en su rico venero de sentimiento y sinceridad que conmovían. Era muy humano, le dolían los infortunios ajenos, le dolían sus contrariedades íntimas, y le dolía no ser bien comprendido. Señores y señoras, por eso la mejor forma de honrarlo es gobernar como él lo hizo, por los humildes, por convicción, con valores, con entrega y sobre todo con amor. A la par de Felipe Carrillo, surge una mujer que lucharía para cambiar la historia. Una mujer que fue educada en el Liceo de Niñas de Motul. Continuó sus estudios de forma particular a cargo del párroco local Serafín García. La señora Elvia Carrillo Puerto, siendo autodidacta, se desempeñó como maestra y fue considerada como alumna de pluma de la maestra y poeta Rita Cetina Gutiérrez.
en cuya revista La Siempre Viva regó sus ideas sobre la igualdad de género. Al igual que su hermano Felipe, se le dio muy fácil la lengua maya, lo que la llevó a poder crear acciones sociales para impartir educación no solo a los hombres, sino de igual forma a las mujeres. Elvia Carrillo Puerto se destacó por sus planteamientos sobre los derechos ciudadanos, sexuales y reproductivos de la mujer, así como el ejercicio del voto y la participación de la mujer en la política. Llegó a ser conocida como la monja roja del Mayab. Es importante mencionar que en ese transcurso de gobierno, quien siempre lo acompañaba era Elvia Carrillo Puerto, que Elvia Carrillo Puerto también pues, se preparó, estudió, formó parte de las ligas feministas de aquel entonces, ¿verdad? Con grandes mujeres de la época, y fue una de las mujeres que siempre fue abriendo brecha para que las mujeres puedan tener derechos sexuales y reproductivos. Hablaba de esos temas en aquel entonces, estamos hablando de 1922, 24, ¿no? Vea cuánto tiempo ya pasó, y se hablaba ya de esos temas que eran tabús, que eran difíciles de tratar. Se hablaba del tema incluso del derecho al aborto en aquel entonces, se hablaba del derecho sobre todo a la educación que tenían que tener las mujeres, que las mujeres deberían formar parte de los sistemas educativos, ¿no? Porque antes era solo el derecho para el hombre, ¿no? Elvia Carrillo Puerto también empoderó a las mujeres para tener derechos políticos, a emitir el voto por primera ocasión. Elvia Carrillo Puerto pues también nació aquí en Motul, habían errores ahí con su fecha de nacimiento, pero buscamos el acta de nacimiento original, aquí en el registro civil todavía existe, y pues habla que fue un 30 de enero, la fecha en la que Elvia Carrillo Puerto nació aquí en Motul, en la misma casa, porque se había dicho muchas cosas de ella, ¿no? Y fallece en la Ciudad de México, ya tuvo que escapar porque la perseguían y demás, y pues dejó su legado. Yo creo que son dos personajes del cual como motuleños nos debemos sentir muy orgullosos y que ha trascendido. Y gracias a estos personajes, pues déjame comentarte que aquí en esta plaza cívica, es una plaza cívica muy emblemática. Yo creo que donde han pasado hechos históricos muy relevantes. Uno de ellos pues es de que hay dos fechas importantes aquí, que es en el mes de noviembre, 8 de noviembre, cuando se celebra el natalicio de Carrillo Puerto, y el 3 de enero cuando se conmemora su fusilamiento. Y en esta plaza vienen toda clase de políticos, pero sobre todo la ciudadanía, la gente que sale a honrar al hombre que dejó y que hizo mucho por Motul, por Yucatán y por México, ¿no? Y también ahora se está fomentando que cada 30 de enero se le haga un homenaje, pero nocturno, a Elvia Carrillo Puerto, donde se entregan reconocimientos a mujeres que han destacado en la vida política y social, no solamente de Motul, sino del Estado, ¿no? Tomemos en cuenta la época en la que se vivía. Un México envuelto en revoluciones y tomas de Estado. Un Yucatán dividido entre ricos y pobres. Un país en donde la mujer no era más que otra propiedad del esposo. En donde la mujer no tenía acceso a la educación ni tenía opinión sobre cuántos hijos tener o cómo cuidar su cuerpo. De todo esto, doña Elvia Carrillo Puerto se encargó de que se establecieran debates en los más altos curules de los políticos sin tener ningún éxito. Y no fue hasta que con el incondicional apoyo de su hermano, el ahora gobernador Felipe Carrillo Puerto, se logra tener a la primera mujer electa, Rosa Torre González, en 1922. Y para el año siguiente, 3 mujeres tomaron el cargo como diputadas de Congreso local: Raquel Zip, Beatriz Peniche y Elvia Carrillo. Entre las grandes cosas que hicieron los hermanos Carrillo Puerto se encuentra la fundación de la actual Universidad Autónoma de Yucatán, y uno de los actos más relevantes que el señor Felipe Carrillo Puerto llevó a cabo fue el dar su discurso como gobernador totalmente en maya, siendo el único gobernador en Yucatán en incluir en su discurso a la importante comunidad maya, que en la época era tan rezagada. Inwet Shibilesh, Lekin Behlae, El Nohochkin, Utial Tulaka le Mejilmacobo, Tumen Behlae, Kuchunkinil, Uyuchun, El Nohochtukul, Partido Socialista Sureste, Talon Weye,
utial celebrartik, ushulul le bash olal kbatetik, tiolal tulakal bash batel nahon uchi, yetel kabet uyik puksikale nohochchahan, setenkimak olal tumembehlae utzokol ujaitanil le Partido Socialista Sureste, yetel kukarbal ukinil meya. Tumembehlae heuparta kasik umenchahal tulaka le bash matu chapakbeti kach uche tumenk enemigos. Tumembehlae mat bingelel betik tulakal bal malo utial mehilmako le meyaho kabet utial ukustaliok olka. Inwet civiles okukuchuluk inil je sartiet ulobo ojel bet le balobo tom betik tulakal male tiobi kabet ay tiobe wamat olale matu partal uyantal le tien nohochkuna catedrali le nohochna utial halach winiko palacioi le hatskiwikobo yete le wakashkakobo ferrocarrilo mishbal balob utsilti winik kupartal antal wamat olal mehilmako kabet ay titulakal le tie le takinatobo tonek ojelmeya angitanil titakin tumentakine ujichmeyaje le betik tubel tulakal mashkumeyaje utial intik tulakal bashiam machen utial humpit makobo le shma'meya kuchik tulakal le bashkmeyatiko hetun tulakal yucatanilop naksen utial ingobernara yank esik tie makobo ma o koloni mishkinza winikoni heshiaiko mantatse matalon weye nohochna utial halach winiko palacio de gobierno utial okoltakin ake mishtial tusikle mehilmakobo yetel sentam wayanone utial ksik unukul aguantales tu hahilmalo utial acustales tu bel inwet civiles ya bash yantu tan gobierno yetel kabetu jilal ubetal tulakal jam betik beho jam betik naho utial ushok mehem palal le kupahtal kabete utial mehem palalop yetel teshe akanke shok yetel sip yetel yokol tulakale utial akankesh le kastant ano utial apahtal a defender kabaesh yank pakik tulakal ukashil Yucatán yank pakiki tumenkut ikyap takin utial ukuchultukap le kahop yan ubey utial intikov le luma atialesh signalesh waye jetel waye ashupma amukesh jetel akustalesh waye okokbalesh tanshot keshki tek ashobo utial etzul tsokuchik le lumo chembale teshe kah atial intesh le lumo jetel tesh mash meyachtike unukule tulaka le bash utsal atialesham inwet civiles tulaka le baloba hach awojelesh yetel watu mema bechake tawola lesham te shankunsik tumenka shukesh tulaka le kinobo te kantina sobo yetel tan awenlesh yab male unahi kabit ak aolesh le constitución política tial república yete utial estado tiola upartal ak atkesh tie makob mash utsamesh gobernaro yetel beora kinkati titeshe yetel tulakal hajaltam wakawanteneshe kaho ke malobil tie puesto katsikenesha yetel tesh upolil mishbikin bin sunak antah gobernadori Yucatane mako okolob kinsa winkob yetel mash tusik lehkaha tumenchentam yetel yako tus yahlob. Pues es un orgullo ser motuleño. Primero, pues soy de Mesatunich, una comisaría muy pequeña. También pertenece a Motul, sin embargo, parecen por momentos también lugares distintos. Yo he tenido la fortuna de vivir toda mi infancia en Mesatunich y ahora ya llevo 8 años en Motul y me siento de los dos lugares, me siento muy feliz. Ahora, como motuleño, pues me siento muy orgulloso de pertenecer y vivir ahora en la tierra que habitó Felipe Carrillo Puerto. Que mantenga los oídos abiertos
y que cuando escuchen hablar a alguien en maya lo motiven a que siga hablando su lengua, ya que poco a poco se ha ido perdiendo espacios en el municipio. Afortunadamente todavía hay gente que lo habla, entonces a esa gente hay que seguirla motivando, hay que pues hacerles que sientan que hablar lengua maya es motivo de orgullo y no de vergüenza. Cuando usamos la palabra motuleño, yo creo que es un símbolo de identidad enorme que nos hace sentirnos orgullosos, no solamente de ser, sino de pertenecer y de formar parte de este lugar que está lleno de historia, de tradiciones, de gastronomía, que es el lugar donde nacieron mis tatarabuelos, mis bisabuelos, mis abuelos que tanto amé, ¿verdad? Mis padres, mis hermanos, que seguramente aquí formarán parte de esta comunidad, mis hijos, mis nietos, mis bisnietos, ¿verdad? Y que creo que es un lugar que tenemos la obligación todos de cuidar primeramente, de respetar, porque Motul es un lugar digno de respeto, de sentirnos orgullosos de cada una de las cosas que suceden y de cada uno de los motuleños que están aquí y también los que ya se adelantaron, pero también de los que ya se tuvieron que ir a otros lugares a vivir. Pero que estoy seguro que donde estemos, el motuleño siempre resalta. De verdad que me siento muy orgulloso de formar parte de este lugar y que estoy dispuesto siempre a dar lo mejor de mí para que este lugar cada día sea mejor y que no perdamos lo mucho que hemos logrado. Sé que hay transformaciones que se tienen que dar y que se han dado en la historia, pero que mientras más preservemos nuestra identidad, lo que somos, lo que hacemos, a lo que nos dedicamos, en esa medida vamos a preservar ese Motul de hoy que amamos y queremos. Y que estoy seguro que el motuleño, esté donde esté, va a sentirse orgulloso de formar parte de esta comunidad. De verdad, de corazón, orgullosamente motuleño. Los tiempos van cambiando y la apreciación de la sociedad en cuanto al origen de uno va cambiando. De antes, de Mérida a Motul, había el concepto de que, ¿de qué pueblo vienes? Oye, soy de Motul, es ciudad. Pero entonces, ya, después, si no eres de Mérida, eres de pueblo. Pero ya uno hacía esa aclaración y entonces los invitaba a veces a que visiten Motul. Uno se sentía mejor porque ya hasta los amigos tenían un mejor concepto del lugar donde uno vive y estaba orgulloso de vivir. El pueblo mágico de Motul no es solo un título orgullosamente merecido, sino una marca de nacimiento. Es algo que se lleva en la sangre, como las huellas de nuestros antepasados, como reliquias de recuerdos que en Motul se mantienen vivos y caminando por sus calles históricas y por sus escondites emblemáticos, pero por sobre todo, por su lucha social por una igualdad y equidad en todos los sectores. Orgullo se define como Motul y su gente. Visita el pueblo mágico de Motul de Los Carrillo Puerto.